Si usted abre su Biblia en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, me gustaría que leyéramos desde el verso 1 hasta el verso 16, del 1 al 16 nada más. Porque creo que esto nos va a ayudar a lo que vamos a entrar en la clase de hoy, darle un poquito más a fondo. Y la palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesucristo, Romanos capítulo 1, versos del 1 al 16. Yo voy a leer el primer verso, ustedes en el segundo, y el 16 lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad para la resurrección de entre los muertos, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios Jesucristo acerca de todos vosotros, 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia, paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Gloria sea al Señor. Así que cuando a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, todos juntos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios, gloria a Dios. Asimismo, si entramos en una poderosa oración, le pedimos a Dios que nos abra la mente, la comprensión, abra el corazón, que podamos recibir su palabra y retenerla. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Jessica, gloria sea el Señor, que se prepare con 1 o 2 cantos después de esto, ya que nuestra hermana Susan, ¿verdad? La garganta dice que para cantar ahorita no la tenía lista. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia. Pedimos, Señor, en esta hora que usted se glorifique, que usted pueda, Padre celestial, ayudarnos a través de este estudio a recibir lo que usted quiere que recibamos. Usted conoce nuestra mente y nuestro corazón. Prepárenos a recibir su santa y hermosa y bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Jessica si nos entona o nos dirige, más bien dicho, en 2 alabanzas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a cantar unos cánticos. No hay Dios tan grande como tú. Amén. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No No
hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada Ni con ejército, mas por su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, siendo gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Y bueno, como saben, hemos estado pues tocando bastante concerniente a las experiencias que conllevan a cada uno de nosotros como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Y bueno, hemos hablado ya varios temas. Hemos hablado temas importantes que tienen que ver con la experiencia espiritual, como también con la experiencia de lo que la identidad de la iglesia. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de qué tema. Las obras de las carnes, exactamente, gloria a Dios. Y dentro de las obras de la carne también había otra parte que es importante recordar cuando hablamos también concerniente a los frutos del Espíritu. Y habíamos hablado los 9 frutos del Espíritu, cosa que vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Para no perder la sintonía de lo que hemos estado hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, ya que 19, 20 y 21 eran las 17 obras de la carne, y ahora vamos a ver el contraste de ello, lo opuesto a ello, que es precisamente los frutos del Espíritu.
y de ahí vamos a también a leer o a hablar un poquito concerniente a la restitución. Pero antes de continuar, si había alguna pregunta concerniente a lo que habíamos hablado ya con anterioridad, pues este es el momento para poder compartirlo. No se preocupe, al final de la clase vamos a tener de nuevo un tiempo para preguntas, pero quisiera saber si ahorita hay alguna pregunta. Con toda libertad puede hacerlo. Esperemos contestarlo a nuestra mejor capacidad. Y si no sabemos la respuesta, pues téngalo por seguro que vamos a buscar la respuesta a su pregunta. Bueno, si no hay preguntas por el momento, entonces vamos a entrar un poquito de lleno a la escritura. Y antes de leer Gálatas 5, 22 y 23, quisiera leer Juan capítulo 15, verso 1 y verso 8. Eso lo voy a leer yo para que podamos entrar a los frutos del Espíritu. El Evangelio según San Juan 15, 1 y verso 8 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdadera viña y el Padre es el único que va a labrar esa viña. Y dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que como dice la escritura, que llevéis, dice, no un poco, no unos cuantos, sino muchos frutos. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Vamos a leer en Gálatas 5, 22 al 23. Si tiene su Biblia, me gustaría que alguien lo leyera para empezar a entrar un poquito más a fondo. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, gloria a Dios. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y bueno, y para poder ver la importancia de llevar frutos, y ahorita vamos a leer con más detalladamente cada uno de los frutos, pero para que entendamos la importancia de esto, dice el apóstol Pablo, resumió estos nuevos frutos también cuando escribió su carta a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. Así que una vez más, lo resumió en 3, dice, toda bondad, es decir, toda justicia y es decir, toda verdad. Así que vamos a explorar un poquito entonces al fruto que es precisamente que está hablando el apóstol Pablo. Y una de las, me gusta a mí mucho en lo personal, la versión antigua, cuando habla y se refiere, donde dice, mas el fruto del Espíritu, en vez de usar la palabra amor, dice la palabra caridad. Y son sinónimos una de la otra. Pero la palabra amor, ¿cuántas veces, por ejemplo, alguien le dice que te ama, que te aprecia, que te quiere, pero hace lo opuesto a lo que realmente representa esa palabra? Creo que todos hemos experimentado eso en alguna vez de nuestra vida, ¿verdad? Especialmente yo lo he mirado cuando alguien dice, por ejemplo, hermano Jorge, qué bendición de verlo, le da su abrazo. Y mira a Manuel y le dice, con ese ni te acerques, ¿eh? No conoces a Jorge, ni le digas. Sí, y entonces, ¿dónde estaba ese amor? Así que a veces la palabra amor es mal usada. O a veces simplemente subestimamos la profundidad de la palabra amor.
Pero cuando usamos la palabra caridad, es una palabra que cuando usted busca la definición en el diccionario, caridad quiere decir amor en acción. Es decir, ya no solamente de, como se dice vulgarmente, de labios para afuera, no, sino ahora lo vamos a mostrar con acción, como cuando le dice la hermana Susan al hermano Manuel, cuando él le dice, ¿me quieres o no me quieres? Le dice ella, ¿quién te lava? ¿Quién te hace de comer? Son acciones. Como le dice la hermana Jessica, ¿quién te da los masajes allá a los pies? Aleluya. Cuando estás cansado, ¿quién te quita el zapato? Son acciones que se muestran y entonces sabemos que el amor está ya no en labios para afuera, sino en acciones. Así que, y esto es importante y a la vez curioso que el apóstol Pablo pone en la carta a los Gálatas que el primer fruto del amor, dice, es caridad. Es decir, no debe de ser un misterio, no debe de ser algo difícil, sino debe de ser algo natural que fluya en nosotros. Y para que pueda fluir naturalmente en nosotros, tiene que estar Cristo en nosotros. A el Espíritu de Dios, porque viene de Cristo, viene de Dios, produce estas cosas. Y si no produce estas cosas, entonces entramos en una situación muy, muy peligrosa. Porque recuerde, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiere decir que cuando uno siembra, bueno, yo no sé cuántos de ustedes tengan experiencia en sembrar. Yo nunca he trabajado en la siembra, pero sí he notado, por ejemplo, mi esposa a veces, ella le gusta sembrar. Y en la parte de atrás de la casa ella siembra pepino, siembra jitomates, chile, cebolla, diferentes cosas que a ella le gusta hacerlo. Y cuando siembra, ella constantemente está revisando, cuando ya ella calculó que ya pasaron ciertas semanas, ahora esa planta tiene que dar su fruto. Si es jitomate, ella va a ir a buscar y espera encontrar jitomates. Pero si en vez de encontrar jitomates se encuentra que está dando chícharos, espero que conozca que es un chícharo. O digamos otra cosa, encuentra tamarindo en vez de jitomate o el tomate, como le quieren decir. En México le decimos jitomate al rojo y le decimos tomate o tomatillo al verde, al chiquito. Le digo, porque sé que a veces en otros países es diferente. Pero si espera encontrar ese jitomate y encuentra que es un tamarindo, entonces hay un problema en la planta. Porque el que sembró, me imagino que tuvo que haber conocido la semilla y tuvo que haber conocido qué estaba sembrando. De otra forma, hay un gran problema, ¿verdad? Así que si nosotros, si Cristo está en nosotros, lo que debe de brotar en nosotros es precisamente el fruto del amor. Y es interesante cuando brotan lo que el apóstol había descrito en el verso 19. Si recuerda, había dicho que las obras de la carne son manifiestas, porque eran cosas que naturalmente salían de nosotros. Ahora que Cristo está en nosotros, esas cosas naturales que hacíamos, ya no las hacemos, sino ahora brota en nosotros a través de Dios algo diferente, algo opuesto. En este caso es la caridad, que es el amor. De ahí posteriormente, el siguiente verso dice, más el fruto del Espíritu aparte del amor es ¿qué más? Verso 22. Más el fruto Gozo. gozos. Entonces, ¿por qué están todos serios, pues? Decía una niña, una de las iglesias que yo pastoreaba, decía, dice, hay algunos que vienen, dice, con cara de limón. ¿Y qué es un cara de limón? ¿Cómo hace usted la cara cuando toma un limón? ¿Chupa un limón o...? ¿Verdad? Exacto, arruga la cara. Y estaba chiquita la niña, tenía como 7, 8 años, pero se daba cuenta, dice, dice, ahí viene uno, dice, con cara de limón, decía. Y más triste porque decía, mi papá tiene cara de limón. Pero que Dios nos ayuda a que usted y yo no tengamos esos aspectos, sino debe de haber ese gozo.
Gozo, Eso- sí. Y el tener gozo, eso no quiere decir que usted no tiene tribulación, dificultades, que usted no sufre enfermedades. No, todo eso es parte de nuestro diario vivir que a veces Dios permite. Pero aún en la tribulación debe de haber gozo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pablo y Juan estaban en la cárcel, habían sido puestos presos. Y en la cárcel, en vez de estar tristes, congojados, llorando, dice la Biblia que cantaban salmos e himnos. Es decir, había que gozo. Exactamente. Hay hasta varios cantos, ¿verdad? Que mencionan la palabra gozo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día vino el Cristo de la vida, me llenó de gozo y también de alegría. Amén. Yo no soy cantante, pero bueno, a eso se lo dejamos a la hermana Jessica. Bueno, hermano Manuel sí tiene voz de cantante. No, yo que va menos. A ver, algún día de esto lo vamos a poner a cantar ahí una canción así, pero de esas estilo ranchero, pero cristianas. Para que él diga, un día orando, le dije a mi Señor, aleluya. Y la hermana Susa diga, ay, no sabía que tenía secretos escondidos. La hermana también se alegró. Y eso que no ha tomado café, aleluya, sí. Sí. Pero así que tenemos caridad, o sea, amor en acción, tenemos gozo, y ahora dice el tercer fruto es que Paz. paz. Recuerde que después de una gran tormenta Viene va a la venir calma. la calma, va a venir la paz. Es más, hay un canto que cuando yo era niño lo cantábamos mucho, especialmente las hermanas ancianas, que decía eso precisamente. Después de las tormentas viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te dará. Aleluya. Pero esos eran cantos que nos ayudaba a recordar para animarnos a que debemos de confiar en Dios. Es más, la escritura dice en los evangelios de Marcos y de Lucas que en una ocasión venían en una barquilla, dice, y que nuestro Señor Jesucristo se durmió. Y en eso vino una gran tempestad, dice que las aguas azotaban la barquilla, dice que casi se metía el agua y casi sentía que se hundía. Y uno de los discípulos se traumó porque fue corriendo y despierta al maestro y dice, maestro de maestro, dice, sálvanos que nos hundimos. Y Jesucristo se levanta, dice, que calmó la tempestad. Y luego ellos preguntaron, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Así que tenemos de depender en él. No quiere decir que sea fácil jamás, pero es más fácil cuando sabemos que no estamos solos. Amén. ¿Verdad? Es más fácil cuando sabemos que no está solo. Bueno, el hermano Manuel, él es experto en landscape. Él sabe, bueno, ahora sí que aquí, ¿qué le voy a decir yo de plantar? Él conoce bien todo eso. Yo recuerdo en una ocasión, no sé si se los platiqué a ustedes, pero en una ocasión yo estaba muchacho, tenía como unos 18, 19 años más o menos. En esa ocasión mi hermano vivía allá por Fresno, aquí en California, siendo al centro del estado. Y lo fui a visitar y miré que la parte de la yarda de atrás estaba bastante grande, el pasto, parecía selva. Literalmente, y a mí me dio temor, dije, a lo mejor una culebra, no sé qué animal puede estar escondido. Y como él tenía niños pequeños, entonces él se fue, no sé con quién se fue con mi cuñada, creo que fueron a comprar, no sé. Y entonces yo me armé de valor, yo creo que no sé qué me dio, dije yo le voy a ayudar a mi hermano, voy a limpiar. Así que corté todo el pasto bien limpiecito. Y luego miré unas partes donde estaban el jardín, estaban las rosas ahí de mi cuñada y él la usaba también plantar. Pero también miré otras plantas, dije, no, esto parece también que hay que limpiarlo. Así que empecé a arrancar, dejé limpio y orgulloso de lo que había hecho. Cuando llega mi cuñada y mira sus plantas, empieza a llorar, dice, no, mis plantas, no. Digo, ¿cómo le digo? Pues si son hierbas. Dice, no, no eran hierbas. No sé qué plantas ella había plantado. Pero el sentido de esto que les comparto
es precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo que él habló en Mateo capítulo 3, verso del 8 al 10. Si alguien lo tiene, me gustaría que leyera esos versos. El Evangelio de Mateo capítulo 3, verso del 8 al 10. Mateo 8, Sí. perdón. Capítulo Mateo 3, verso 3, del 8 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que la palabra de Dios nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dice hacer obras de la carne, sino frutos. Porque si no damos frutos, verso 10 dice, y todo árbol que no hace buen fruto, no solamente fruto, sino buen fruto, si no lo da, es cortado y echado en el fuego. Así es que es importante que usted y yo mantengamos esto en mente. Debemos de dar frutos. Así que el amor o la caridad, el gozo, la paz. Y luego viene otro fruto. ¿Cuál es ese, hermano? Es Después de la paz sigue paciencia. no, tolerancia. La versión antigua dice tolerancia. Caridad, gozo, paz, tolerancia. La tolerancia es diferente a la paciencia. La tolerancia nos permite tolerar. Es diferente el ser paciente al tolerar. Por ejemplo, usted puede tener, por ejemplo, digamos, al hermano Jorge, digamos, la hermana Jessica. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva. Podemos decir, la hermana Jessica todo el día le está gritando al hermano Jorge. Y el hermano Jorge dice, pero es que yo le tengo paciencia. Y el hermano Jorge dice, ¿por qué le tienes paciencia? Es que lo que pasa que a veces no la oigo, como que no oigo bien. Y por eso que le tenía paciencia. No tanto porque la estaba tolerando. El tolerar ya es diferente. El tolerar es como la hermana Susan, el hermano Manuel. Lo tolera tanto que aún lo consiente. Ahí es la hermana, sí. Pero la tolerancia es uno de los sinónimos de la tolerancia, es el poder sufrir a largo plazo. Y es por eso que es diferente a la paciencia, porque en el medio del sufrimiento aún toleramos, es decir, soportamos el sufrimiento. En ese aspecto, la tolerancia tiene un significado mucho más fuerte que simplemente decir paciencia. Más profundo, sí. Sí. Después, es por eso que les digo, hermanos, les recomiendo, tengan la Biblia versión antigua. Les ayuda, van a crecer más. Porque hay palabras que tienen un significado mayor y profundo todavía. Tolerancia, ¿verdad? Exacto. Dice caridad, gozo, paz, tolerancia. Y después de la tolerancia, ¿qué viene? Templanza. Benignidad. Benignidad, exactamente. La benignidad se caracteriza por la gentileza. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Gentileza quiere decir benignidad, es decir, ¿qué es ser una persona gentil? Exactamente. Es una persona que tiene cuidado en su accionar. Que cuando el hermano Manuel grita, la hermana Susan no le responde gritando, sino al contrario, le dice, mira, te voy a dar un cafecito para que te calmes.
y te voy a hacer unas pupusas para que te calme el hambre y verás que ya tranquilito lo tengo. Y cuando le diga, ¿de dónde aprendiste eso? Así lo tiene la hermana Jessica, el hermano Jorge. Tranquilito, le da su cafecito y su pupusa. ¡Aleluya! Sí, o sea, pero hay que ser, la gentileza nos permite ser bondadosos, nos permite ser amables, nos permite ser una persona dócil. Eso es lo que quiere decir. También, aparte de la benignidad, el siguiente fruto es que Bondad. bondad, que quiere decir amable, ser bueno. Una persona bondadosa es una persona que da cosas buenas. Eso es ser bondadoso. A veces confundimos ser bondadoso, decir, mira qué bondadoso porque me dio $1,000 o me regaló $100. No, el ser bondadoso es porque usted aprecia a alguien y usted lo trata bien. Ese es ser bondadoso, bondad. Así que tiene una profundidad aún mayor. Y aparte de ese fruto, el siguiente fruto que menciona, que es el último fruto del verso 22. Fe. Fe. ¿Se fija qué importante? Fíjese, y esto es, a mí me maravilla la profundidad de la palabra fe. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que la fe es tan importante porque es la esencia, dice, de las cosas que no se ven, pero es la esperanza de las cosas que van a venir. Estoy parafraseando, Hebreos capítulo 11, verso 1. Usted lo puede leer cuando usted guste y es demasiado profundo. La escritura también dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Fíjense la diferencia de la fe. Ahora aquí en este dice que es un fruto, fe. ¿Qué es fe? El poder creer algo que no se ve, pero usted lo cree porque usted lo acepta. Es decir, ya la hermana Jessica no tiene que interrogar al hermano Jorge toda una hora porque llegó 5 minutos tarde. Porque ahora hay fe. Le cree que él tuvo realmente una situación porque él muestra bondad, él muestra amabilidad, él muestra amor, él muestra paz. O sea, hay cosas que empiezan a cambiar que nos ayudan. Y también dice la Biblia que fe también es no solamente es un fruto, pero también dice que es un regalo de Dios, es un don, una manifestación. O sea, hay tanta profundidad en la fe, en el creer, pero creer que cuando le creemos a Dios, gloria sea al Señor. Y ahora en el verso 23 empieza con otro fruto. ¿Cuál es ese fruto? Mansedumbre. ¿Y qué es ser mansedumbre? Es ser manso, no menso, manso. Sí, porque hay personas que quieren abusar de uno. No dice que sea menso, dice que sea manso. Es decir, usted tiene que ser tranquilo. Así como cuando nuestra hermana Demi le dice a su esposo, take it easy. Cuando se le empieza a alterar, le dice, take it easy. Sino tranquilo, amable, ¿verdad? Hermano, pero yo les comparto esto porque esto es hermoso, esta parte. Gloria sea al Señor. La mansedumbre es demasiado importante. Quiere decir que usted ya no es una persona violenta, ya no es una persona agresiva, es una persona tranquila que está bien. Ahora sí que, como se dice, los pies sobre la tierra. Y luego aquí viene otro fruto que había mencionado el hermano Manuel. ¿El fruto de qué? Templanza. ¿Y qué es templanza? ¿Quién me puede decir alguien con sus propias palabras? ¿Qué es templanza? Es como considerar a ti. ¿Qué más? Tener lástima por alguien. Una persona recta, o sea que... Bueno, la templanza quiere decir, su definición exacta es el autocontrol. Fíjese la importancia de la palabra templanza. El autocontrol. Usted puede, ahora sí, en otras palabras, el autodominio. Usted controla su temperamento. Qué difícil es controlar el temperamento. Sí. Pero con el Espíritu de Dios, ese es uno de los frutos que nos permite mantenernos calmados. Que cuando antes le daban
¿verdad? Una bofetada y usted tenía reflejo rápido de darle uno de regreso, ya no. Es donde dice, le pones la otra mejilla. Y qué difícil es poner la otra mejilla. Porque antes de tener a Cristo sufríamos de reflejos, ¿verdad? Pum, pum, damos uno rápido. Y uno dice, me dan uno, yo le doy dos. No, ahora tenemos el temperatura control. Quiere decir que si te insultan, ya no respondes con insultos. Si te gritan, ya no respondes gritando. O sea, hay un cambio tan profundo en la templanza, en el autocontrol. Y dice el apóstol Pablo, contra tales cosas, dice, no hay ley. Quiere decir, con todos estos frutos, no hay límite, no es pecado, sino al contrario, hay mucho más para crecer. Pero solamente mire, el papá de nuestro hermano supervisor general, el hermano Serafín Pimentel, él cuenta su historia, que cuando él no era cristiano, dice que él era una persona muy violenta. Él era no solamente violento, lamentablemente también él tenía problemas con el alcohol, era alcohólico. Y dice que cuando más estaba ebrio, pues cuando más violento se ponía. Pero si usted lo conoce hoy en día, platica con él, conversa con él, convive con él, usted no puede creer o ni se puede ni siquiera imaginar que él haya sido una persona violenta. Porque es una persona con tanta calma, con tanta paciencia. Y yo lo he mirado en situaciones difíciles que ha habido a veces con personas que quieren abusar en la iglesia y el hermano con una paciencia toma todas las cosas. Así como es el hijo, ¿verdad? Bien tranquilo. Muchos no saben, el hermano, nuestro supervisor general, hermano Pimentel, cuando él era joven, él fue hasta pandillero. Estuvo hasta en la cárcel, o sea, fue una persona violenta. Pero si usted lo mira ahora, son tan tranquilos. Es más, yo vi un video allá cuando estuve allá en República Dominicana, en una de las reuniones allá con aquí, unas personas que se separaron, gritando y casi lo querían empujar. Y él con una calma. Y solamente se logra a través del fruto del Espíritu. Amén. Solamente el Espíritu es el que nos ayuda a tener esta tranquilidad. Fíjese que, y menciono esto porque a veces nuestros familiares, es decir, son las personas que a veces como se dice, nos llevan al extremo y nos sacan el coraje. A veces nuestras esposas o el esposo saben qué decirle a la esposa o al esposo, que saben que va a reaccionar. Saben que explota en ese momento, ¿verdad? Pero esas son obras de la carne. Pero ahora con el fruto del Espíritu nos permite tomar el control de esas cosas. Porque ya no es usted, ahora es Dios en usted. Ahora es el Espíritu ayudándole a usted. Es por eso que es muy importante el Espíritu de Dios en nosotros. Solo Dios puede hacer el control de esas cosas. Ahora, hay otras cosas que a veces no hablamos. Hay personas, por ejemplo, que tienen impulsos internos de hacer ciertas cosas desagradables a Dios. Y algunas personas, por ejemplo, y esto es triste, pero es verdad, hay personas que tienen un problema, por ejemplo, con la pornografía. Y nadie lo sabe porque mucha gente lo tiene en privado, solo en el teléfono se miran las cosas que ellos hacen y de ahí no dejan que nadie toque el teléfono. Porque es una situación que ellos no pueden controlar. Pero cuando Cristo entra en nosotros y nos cambia, ahora Él empieza a bloquear en eso. Cuando se presentan cosas, el Espíritu de Dios empieza a ayudarnos a reprender a que la persona no lo mire. Y lo mismo pasa con otras obras, con personas que les gusta ser, por ejemplo, infiel, con personas que les gusta tomar lo ajeno, con personas que les gusta hablar malas palabras. O sea, el Espíritu Santo ahora toma el autocontrol, está la templanza en nosotros. Y ya esas obras ya no toman efecto, sino ahora el fruto sale.
Eso no quiere decir que el diablo no te va a tentar, que no, eso no estamos exentos en eso. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios para poder vencer. Ya no estamos solos. Amén. Tenemos un ayudador. Amén. Gloria a Dios, que es el Espíritu Santo. Y fíjese que, y hablamos esto porque hay una parte que muchas veces la sabemos, la conocemos, algunos les gusta hablar de ella, pero muy pocos les gusta practicarla. Y eso se llama la restitución, que es otra de las enseñanzas prominentes de la Biblia, donde restitución quiere decir restaurar o reparar algo. Y la restitución, la Biblia nos enseña que debemos de nosotros de hacer. Por ejemplo, si para poder entender la restitución un poquito más sencilla, si la hermana Jessica de repente le alzó la voz al hermano Jorge porque se molestó con él, y ella sabe que estuvo mal, el Espíritu Santo la hace sentir que estuvo mal, ¿qué es lo que ella tiene que hacer en la restitución? Perdón. Es tratar de restaurar, amendar esa situación. Obviamente no puede tomar sus palabras de regreso porque ya le gritó. Pero ahora puede decir, ¿sabes qué? Mi amor o mi corazón, como ella le diga que a él le guste, y decirle, no debía haber levantado mi voz, en ese momento me alteré, perdóname. Y ella va a hacer lo posible para no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque no le va a decir, perdóname, y a ratito otra vez le vuelve a gritar. Y otra hora después le vuelve a gritar, porque entonces la hermana, hay otro problema que tenemos que trabajar con ella. Sí. ¿Verdad? Y tal vez a lo mejor el café le está afectando, ¿verdad? La mantiene con los nervios alterados. O tal vez son, no sé, las baleadas. Muchas baleadas en la mañana que no la está controlando. Pero son cositas que debemos de considerar. Y para ello, fíjese que hay una historia extraordinaria para entender la restitución. Y vamos a hablar de dos historias. Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Porque la restitución también viene con el accionar de amendar las cosas. Muchas veces, por ejemplo, si yo tomé, digamos, este aparato de la casa del hermano Jorge, y él ni cuenta se dio y me lo traje para California. Pero el Señor me salva, me hace sentir que esto estuvo mal. Yo sé que estuvo mal, no que el Señor me diga porque yo sé que no era mío. El restaurar, y aquí donde lo digo, muy poco lo hacen porque hay que tener valor, hay que tener realmente confiar en Dios, en que podemos hacer, de ir al hermano y decir, hermano, mira, tomé esto, ni cuenta te habías dado. Lo tomé y me lo traje, perdóname. No solamente aquí está, ya lo tengo todo usado, pero mira, tal vez compré este otro nuevo, ¿verdad? Porque este ya está todo viejo, yo lo malgasté y aquí está. En esa parte aplica la restitución. Y vamos a ver el aspecto bíblico. Génesis 43:12. ¿Quién me ayuda a leer? Sí, 43:12. Amén. Léalo, hermanito. Génesis 43:12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Exactamente. Y esta es una historia precisamente muy, muy interesante. Porque en esta historia la Biblia nos enseña que había llegado una grande hambre sobre toda la tierra, y todos hemos escuchado la historia, por ejemplo, de José.
que lo vendieron sus hermanos, porque le tenían envidia. Después vino a ser el segundo de Faraón. Dios le había revelado el sueño de Faraón, que 3 años iba a haber gran abundancia y otros 3 años iba a haber bastante hambre. Concerniente a las vacas flacas y las vacas gordas. O eran 7 años, no recuerdo si eran 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. El chiste que era varios años de abundancia y varios años de hambre. Durante los años de hambre, llegó el hambre a la familia precisamente de José. Y fueron a Egipto a comprar. Y cuando llegaron a Egipto, ellos ya no conocían a José. Obviamente José ya había crecido, ya era un hombre, ya no era el niño que ellos habían vendido. Y obviamente al ser el segundo de Faraón, me imagino que su aspecto ya era como los egipcios, me imagino su vestimenta, como era un hombre de autoridad, probablemente ahora tenía el aspecto egipcio en esa parte. Pero dice la Biblia que él quería pues declararles quién era, pero también quería saber si ellos habían cambiado. Y dice que cuando ellos vinieron a comprar el trigo, dice que él había puesto una de sus copas dentro de los costales de trigo y después los acusó de que se la habían robado. Y les dijo, me dejan al hermano menor, que era Benjamín, dice, para ver si realmente ustedes van a honrar su palabra. Cuando llegaron con su padre, le dijeron lo que había pasado. Esta fue precisamente la respuesta de su padre. Si él dice que le hemos robado, aunque no le hemos robado, dice, ve y vamos a pagarle lo doble del valor de esto que hemos sido acusados. ¿Por qué? Porque el padre quería restituir, hacer restitución, que si algo se había robado, lo vamos a poner de nuevo correctamente. Así que este es el ejemplo de la restitución bíblica. Ahora, también este ejemplo se da en el Nuevo Testamento, con una historia muy, muy fascinante, precisamente de un hombre que hay hasta un canto de ellos, un hombre llamado Zaqueo. Creo que todos hemos escuchado de Zaqueo. ¿O no han escuchado de Zaqueo? Cuando yo era niño cantábamos cantos de Zaqueo. Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir, ¿verdad? Porque era un hombre chaparrito. Quería ver a Jesús y no lo pudo ver, y entonces subió a un árbol para poder ver al maestro. Y el maestro dice que lo miró y le dijo, Zaqueo, esta noche voy a ir a tu casa. Y estando en su casa, eso lo encuentra usted en Lucas capítulo 19, prácticamente del verso del 1 al 10, y usted encuentra la historia de Zaqueo. Y dice la Biblia que Zaqueo era lo que ahora le conocemos como el IRS, era un agente de impuestos. O sea, lo que él era, porque él era un hombre que colectaba los impuestos. Y dice la Biblia que este hombre llamado Zaqueo era un principal entre los publicanos y era bastante rico. Mas cuando Jesús vino a su casa, y posteriormente él aceptó el mensaje de Jesucristo, hay una parte que yo quiero compartir, si usted me ayuda a leer conmigo, Lucas capítulo 19, y vamos a ver el versículo 8. Amén. ¿Qué dice el versículo 8? 19:8. Sí, ya me lo acabamos, ya le prometo. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya. No solamente él devolvería lo que alguien le haya dicho que ha tomado él ilícitamente, sino que hasta 4 veces más lo pagaría. Eso se llama restitución. La restitución es bíblica, la restitución nos los enseña la Biblia. Y todo esto se resume en Mateo capítulo 6,
versículo del 12 al 15. Mateo, capítulo 6, verso del 12 al 15. Amén. Y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, porque todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y fíjese, quiero que ponga atención a este verso que acabamos de leer. Dice, esta es la oración que Jesús nos enseñó. Pero en esta parte dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Verso 14. Porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, ¿qué pasará? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es tan importante, dice que si usted no perdona, Dios no te va a perdonar. Así es que yo creo, hermano Jorge, que es tiempo que usted perdone ya a la hermana Jessica. Sí, voy a tratar. Por no hacerle las pupusas como deben de ser. Sí. Es lo que dice la física, que y a veces ignoramos esta parte. Creo que todo el mundo conoce el Padre Nuestro, lo venden en muchos lugares, la gente lo tiene en los negocios, en las paredes de sus casas, pero muy pocos lo leen. Y ahí dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Así que, hermano Manuelito, esos $100 que me prestó, me los va a tener que perdonar ahora. Y por si eso fuera poco, dice Marcos 11:25. ¿Qué dice Marcos 11:25? Y nuestra hermana Susan que busque Lucas 17, versos 3 y 4. Marcos 11:25. ¿Qué dice? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiere decir que si usted está orando y no ha perdonado, olvídese de que esa oración Dios la va a contestar. Lo que está diciendo. Usted podrá decir una misa, lo que usted quiera. Ahí dice que si usted está orando, porque dice cuando estuvieres orando, dice perdonad si tenés algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también a vosotros vuestras ofensas. Esto es serio, hermanos. ¿Y qué dice hermana Susan? Lucas 17, versos 3 y 4. Sí. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Esa sí le gustó al hermano Manuelito. Hasta mira, la hermana Suste le dice, ya ves, dice, perdóname cuantas veces sea necesario. La risa de oreja a oreja. Pero a veces es difícil perdonar, pero solo el Espíritu de Dios nos permite el poder perdonar. Por nosotros mismos no podemos. Por nosotros mismos nos cansamos. Y cuando nos cansamos, explotamos y ya no queremos saber nada. Y hasta le decimos, ya me imagino la hermana Susa le dice al hermano Manuel, tú siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya estoy cansada.
Pero dice la Biblia que tenemos que perdonar. Porque cuando hay perdón, hay sanación. Porque fíjese que, porque cuando hablamos a veces de sanidad divina, regularmente solamente hablamos o se nos viene a la mente una sanidad física. Pero yo lo pongo de esta forma. Hay sanidad física, hay sanidad mental y hay sanidad espiritual. Espiritual, así La es. sanidad física es precisamente cuando usted está enfermo físicamente, sin necesidad de medicina, recurres a Dios, esperas en Dios y Dios sana tu cuerpo y restaura tu salud. La sanidad mental es cuando la persona físicamente no tiene nada, pero tiene bastantes sufrimientos en su corazón, en su mente. Tal vez por tantas cosas que el hermano Manuel hacía a la hermana Susan. La hermana tal vez tiene tantas cicatrices en su corazón que ella ya no le dice nada porque está cansada de que nunca se casó, pero su corazón tiene tantas heridas que cuando él quiere hacer algo bueno contra ella, ella ni se lo acepta ni le cree porque en su herida está sufriendo. O sea, hay una sanidad, ya no es física, es una sanidad mental que necesita ser sanada. Que el Espíritu de Dios puede también sanar y arreglar esas cicatrices que tenemos en el corazón. O tal vez desde niños sufrimos algún trauma por alguna circunstancia. Dios tiene poder para sanar y ayudarnos en esa área. Pero también está la sanidad espiritual. ¿Cuál es la sanidad espiritual? La sanidad espiritual es cuando la persona no ha pecado, pero también no puede acercarse a Dios y siempre está batallando en dos áreas. Y dice, yo no sé qué pasa, yo quiero, trato, pero no puedo. Yo quiero, trato y algo no puedo, algo me detiene, algo me detiene. Y es porque su espíritu necesita ser sano. Hay algo que lo está atando, hay algo que lo está deteniendo. Y solo el Espíritu de Dios tiene poder para restaurar esa sanidad. Es más, vemos nuestro Señor Jesucristo, dice en Marcos 3:5, que Dios solamente con decir la palabra, un hombre fue sano porque le dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo, extiende tu mano, le dijo Jesucristo. Y el hombre extendió su mano. O sea, quiere decir que ni lo tuvo que tocar, solamente le dijo, sé sano, extiende tu mano. En Marcos capítulo 10, verso 52, a otra persona le dijo, ve, tu fe te ha salvado. No solamente te sanó, sino te salvó tu fe. ¿Ya ve qué tan poderosa es la fe? Y también dice en Mateo 8:15, creo que era, si no mal recuerdo, creo que estaba enferma de fiebre y el Señor al tocarla, la fiebre le dejó. Eso creo que está en Mateo capítulo 8, verso 15. Creo que sí. ¿Qué dice? Verso 15. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Aleluya. Si no me equivoco, creo que es la suegra de Pedro. Ajá, sana, en ese capítulo, ese verso. La Biblia muestra que hay poder para sanarnos, pero necesitamos buscar el que tiene ese poder. La Biblia también dice que una mujer que por 12 años tenía sangre de flujo. 12 años que sufría, y dice la Biblia que fue a los mejores médicos de su época, gastó todo el dinero que tenía para buscar una sanidad. Y fíjese que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando una mujer tenía flujo de sangre, era considerada inmunda, porque esa era parte de la ley. Era considerada inmunda y por lo tanto todo lo que ella tocara se convertía en inmundo. Y entonces las personas que estaban en santificación o se querían consagrar, no permitían ni que esa persona los tocara. Así que era triste para las mujeres. Ahora imagínense esta mujer, 12 años. Jesucristo era considerado un rabí, es decir, un maestro de la ley. Y la ley enseñaba que si una persona inmunda o una persona con flujo tocaba a un rabino, a un maestro, era penalizado a pedradas, porque era inmunda, no lo podía tocar.
Así que cuando ella vio a Jesucristo, es más, ni lo tocó, tocó nomás el borde de su vestidura. Y dice la Biblia que él sintió que virtud salió de él. Virtud porque es poder en acción. Recuerden, las palabras son importantes. Por eso la versión antigua es buena. Dice, virtud salió de mí. Preguntó, ¿quién me tocó? Y hasta los discípulos dicen, maestro, ¿por qué no ve la gente amontonada? No, no, no. Había un toque diferente. Porque había una fe en una persona que al tocarla ella sabía, pero no quería decir que había sido sana porque sabía que si la gente se daba cuenta que tenía flujo y tocó a un rabiño, ¿qué cree que le iba a pasar a la mujer? La iban a pedir. Mas sin embargo Jesucristo se volteó, la miró y fue cuando él le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Así que hay poder en Jesús. Y los quiero dejar ya con este verso porque yo ya me pasé del tiempo. Yo no quiero que ustedes se me aburran en las clases. Yo quiero que ustedes, cada clase, ustedes anhelen estar en las clases. Marcos capítulo 16. Versículo del 15 al 20. Vamos a leer del 15 al 20. Marcos capítulo 16. Verso del 15 al 20. Gloria a Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. Así que dice que el que creyere, fuera bautizado será salvo, por el que no cree, lamentablemente ya es condenado. Pero si usted cree, aquí está la promesa. Y estas señales seguirán. No dice que vamos a seguir las señales. No, no, no. Dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creyeren, al creyente. En mi nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Sanidad divina en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sí es. Ahora quiero dar ese tiempo por si hay alguna pregunta o preguntas. Ya hablé. Ya quiero ver si ya está el café, porque a mí me hace el café para que sigamos trabajando. Sí, pues nosotros tenemos servicio ahorita ya, en una hora tenemos servicio aquí en la iglesia de Lancaster. Así es que Gloria a Dios. quiero dar este tiempo para las preguntas. Si es que hay alguna pregunta, algún comentario, lo que usted quiera. Este es el tiempo para compartir con nosotros. Las tres tipos de sanidad, dice Jessica. Sí, yo dije la sanidad física, Amén. la sanidad mental y la sanidad espiritual. Por ejemplo, ¿sabía usted que la depresión, eso es una sanidad mental? Es una enfermedad mental, porque hay gente que sufre de depresión, y no estoy hablando de depresión, de alta presión y baja presión, personas que, por ejemplo, sufren de ansiedad, sufren de estrés, están deprimidos todo el tiempo, y vas con el doctor, y el único doctor que te puede decir, lo que te dice, te da una pastilla para ponerte feliz, porque dice, no hay cura. Son enfermedades mentales que el Espíritu Santo te puede ayudar a sanar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya el hermano Manuel está listo para predicar. ¡Aleluya! No tengo preguntas. Aleluya, gloria a Dios.
Bueno, yo lo sobre la restitución. Amén. Mira, vimos o sea, como quiere decir un arrepentimiento, ¿verdad? Una cosa que Restitución es restaurar, reparar algún restaurar. daño que se haya hecho. Sí. ¿Sí? Perdón, devolver. Exactamente, devolver de todo. Gloria a Dios. Así es. Esa fue la restitución, reparar. Sí, exactamente. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a despedirnos con una poderosa oración. Y le voy a pedir a nuestro pastor Jorge si nos dirige y nos lleva en esta oración. Y de ahí, pues espero verlos el próximo viernes. Y oren por nosotros. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical con los hermanos de Massachusetts. Y van a estar también acompañándonos algunos hermanos de la iglesia de Bakersfield aquí en mi casa. Y de ahí vamos a tener bautismos domingo. Aquí en la pequeña alberca que tenemos, se va a bautizar 2 hermanos, ¿verdad? Y pues, Gloria a Dios. Queremos que Dios sea glorificado. Así que llévenos en oración para despedirnos, hermano. Al menos que haya alguna pregunta, pues. Gloria a Dios. Si no, tome el tiempo, hermano. Amén.